Atención jubilados y pensionados. Tenemos noticias urgentes de última hora que no se pueden perder. El Gobierno y la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, acaban de advertir a los jubilados y pensionados que en abril tendrán una grave alteración en sus haberes y que no hay forma de arreglarlo. ¿Querés saber qué fue esto que anunció Milei con ANSES? Quédate hasta el final. Además, estaremos hablando con la periodista previsional, Clara Salguero, y la abogada previsionalista, Tamara Besares, que nos ponen al día con las noticias de hoy de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia del día. Así que, quédate hasta el final de este video, porque después, seguimos charlando con las especialistas previsionales, que traen mucha información importante. Atención jubilados y pensionados. El Gobierno y ANSES acaban de anunciar un cambio de última hora en las fechas de cobro para abril. Te vas a quedar sin cobrar tus haberes previsionales. Esta nueva medida te va a afectar y podrías no cobrar tu jubilación o pensión, como esperabas. En abril va a suceder algo importante con el cronograma de pagos de ANSES, y es algo que nadie estaba esperando. Si sos jubilado o pensionado, prepárate para lo que se viene ahora, porque las fechas se van a modificar y vas a tener que esperar más de lo que pensabas. ¿Sabías que Milei modificó y adelantó de manera sorpresiva las fechas de cobro? Si pensabas cobrar igual que siempre, mejor revisá bien el calendario de cobro. Y ojo, que este cambio afectará a muchos, y no todos podrán cobrar su haber jubilatorio. La razón de este aumento se debe a que los bancos seguirán cerrados por varios días este mes, lo que llevó a modificar el cronograma de pagos de ANSES de abril. Pero, ¿cuándo cobrarás entonces? Bueno, los primeros pagos se realizarán entre el 9 y el 16 de abril. Pero después, por algunos días, el calendario quedará en pausa. Por lo que tendrás que esperar hasta el lunes 21 de abril, para que los pagos se reanuden. ¿Querés saber por qué pasa esto? Bueno, la respuesta tiene que ver con algo que sucede solo una vez al año. Además, hay un aumento en las jubilaciones de un 2,4%, que va a aumentar la jubilación mínima a 285.820 pesos. A eso se le sumará un bono extraordinario de 70.000 pesos. Pero ojo, no todos los jubilados cobrarán el monto completo. ¿Qué quiere decir esto para vos? Si no cobras la mínima, el bono tendrá un límite y podrías no cobrar el total esperado. Este cambio tiene como objetivo mejorar los haberes, pero también trae un poco de incertidumbre. Los días de cobro en abril no serán como los de siempre. Los bancos no abrirán el 17 y 18 de abril, lo que retrasará todos los pagos. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Bueno, lo que pasa es que hay un feriado largo, que caerá en esos días. Pero, ¿qué implica esto para los jubilados? Que el calendario se va a interrumpir y muchos se verán obligados a esperar más días de lo normal. Y estéit atento, porque los pagos se van a regularizar después del 20 de abril. Bueno, no se pierdan lo que nos cuenta Tamara Besares y Clara Salguero, y presten atención a sus novedades del día. Tenemos que contarle a la gente que no se terminó todo, que va a estar muy difícil y que por eso el Congreso tiene por delante una gran tarea. El 9 de abril, lo decíamos con Nati el otro día, va a haber algunos proyectos de ley que esperemos que se puedan tratar en la Comisión de Previsión Social, pero por otro lado, mientras eso pasa, mientras la calle está candente y los jubilados siguen los miércoles en el Nexo de Congreso, vos podés seguir sumando años de aporte. ¿Cómo es esto? Tenés que tener en cuenta determinadas cuestiones. Por ejemplo, si sos un trabajador en actividad y tenés 10 años antes de la edad jubilatoria, por ejemplo, en el caso de las mujeres estamos hablando de 50 años de edad y 59, ahí podés sacar un turno en ANSES porque la 27705, que era la moratoria que llegó a su fin el domingo anterior, tiene esta posibilidad para que vos compres años de aportes y te vayas organizando para que cuando llegues a los 60 años, en el caso de las mujeres, 65 de los varones, tengan esa posibilidad. Esa es una.
Otra opción es seguir sumando años con el reconocimiento de hijos, ¿sí? Los hijos siguen contando. Esto es algo que ya viene de otras gestiones y que va a seguir porque por ahora no termina. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de la moratoria anterior, una moratoria más vieja que se activó en el 2005, que es la 24.476. ¿Anotaste? Porque ahora después los vamos a repetir y te vamos a dar algunos detalles más. Pablo, ¿hay en el horizonte de este gobierno alguna fórmula a presentar para que los jubilados recuperen un poquito de sueldo, de ganancia? Estás con sentido del humor, Pampa. Bueno, pero si vetás una ley que le daba cierto aumento, imagino que tenés otra para aportar. Otra propuesta mejor. Pasa algo. Cuando vos escuchás al presidente, escuchás al ministro de Economía, Caputo, Sí. ellos cuando te hablan de su visión de administración del Estado, están en el superávit fiscal. Cuando vos mirás lo que gasta el Estado por planilla, lo que más gasta el Estado es en jubilaciones. Con lo cual es de manual que el gobierno ahí lo único que va a hacer es achicar. Eso, de hecho, lo dijo el propio Milei en algún momento, que no había jubilados pobres, que los jubilados eran los que mejor llevaban dentro de toda la crisis. A veces el presidente no hay que hacer exégesis muy profunda. Solo con escuchar literalidades que el tipo dice te das cuenta para dónde va. Yo creo que los jubilados, lo único que pueden tener hoy como, entre comillas, alguna ventaja de este proceso económico es percibir a aquellos jubilados que están un poquito mejor, que tienen alguna renta extra de la jubilación, que estamos hablando del 10% de los jubilados, que la baja de la inflación les mejora un poquito su calidad de vida. El 90% de los jubilados que viven de la mínima, que no tienen ayuda de la familia o que la ayuda de la familia es muy tenue, la van a pasar mal. Porque aparte de la pérdida del poder adquisitivo de su jubilación, del retraso de la actualización, lo que tienen es pérdida de beneficios de medicamentos, complicaciones en el sistema de salud, por lo que estamos hablando recién de la destrucción del Estado. O sea, los jubilados van a ser los principales sacrificados en el altar del ajuste fiscal. Si los viejos no están viendo en este momento, empiezan a ocuparse, porque esto va a pasar no mañana, va a pasar en 5 minutos. Sí, y ahora digo, la preocupación, ¿no, Ingrid? Imagino, porque si vos estás hablando también de aquellos que se quedan hoy sin trabajo, que estaban contratados, que quizás no tenían un trabajo fijo, que le estaban aportando ahora y se quedan sin esos 10 años de aporte, digo, también a ustedes. Exactamente, digo, nosotros en esta última ola de despidos lo que vimos es que justamente no hubo ningún tipo de auditoría. Compañeros que estaban a 2 años, 1 año de estar en edad jubilatoria ya, fueron despedidos o pasados a disponibilidad. Lo que vemos es la crueldad permanente, es el ejercicio permanente de la crueldad y este ajuste permanente, esta violencia que sufrimos los trabajadores y trabajadoras en todo sentido. La verdad que esta pérdida también de capacidad estatal que decía recién Pablo es muy clara, ¿no? Lo que estamos perdiendo en este ajuste que están llevando es también la capacidad estatal que durante muchísimos años, tanto en el recurso humano como también en la estructura, en el desmantelamiento de todas las estructuras territoriales y federales. Nosotros nos cerraron los 56 centros de referencia, las oficinas que estaban cerca de la gente, del ministerio, cerca de la gente. Sí, muchas oficinas. Belu, ¿hay alguna consulta? Vamos a irme echando alguna consulta de la gente con información. Siempre que tocamos el tema jubilados, comienzan a llegar consultas. 11-6176-5692, la línea de contacto, y vamos con la primera pregunta que nos escribe Norma. Tengo 54 años. La consulta es: mi marido se jubila el año próximo y yo tengo que iniciar el plan de moratoria para abonar mi jubilación. Se comenta que si estás jubilado, cobrando, perdés la pensión de tu marido. ¿Es verdad eso? No, esas son especulaciones que hacemos como una potencial reforma previsional, ¿sí? Y algo para aclarar también, la salida que tienen las mujeres que no pueden empezar a pagar estas UCAP, que son las unidades de cancelación para los trabajadores o trabajadoras que todavía no llegaron a la edad jubilatoria, no obstaculizan una pensión por fallecimiento, pero sí la PUAM. Si vos, por ejemplo, no podés pagar esa UCAP porque no tenés dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, comprar 30 años son casi 10 millones de pesos. Entonces, si no tenés la posibilidad, si ya tenés 58 años y en 2 años tenés que poner 10 millones de pesos, la opción es la PUAM. La PUAM por ahora para las mujeres sigue siendo los 65 años, para los varones también, y la PUAM es incompatible con cualquier otro beneficio. Entonces, si vos querés tramitar una PUAM y tenés una pensión por fallecimiento de tu marido, no vas a poder.
Vamos de nuevo con la pregunta. Sí. Lo hago, pero posta, no es que me estoy riendo. Nati, la parte política. Milei vetó una ley que le daba un cierto aumento a los jubilados, que tampoco era gran cosa. ¿Hay en carpeta un proyecto con una nueva ley que quiera presentar el gobierno? Sí, porque la dejó expuesta incluso el ex titular, ¿no? Del ANSES, que lo echaron por dejar expuesta esa decisión. Me acuerdo. Lo que dice el gobierno es que primero tiene que haber una reforma laboral para que haya una reforma previsional. Por lo cual, además, para que estas dos reformas lleguen al Congreso de la Nación y tengan el visto bueno, necesitan más diputados. No puede seguir negociando como está haciendo ahora, entregando recursos a las provincias para sacar una ley. Digo, eso en algún momento se va a cortar. ¿Qué es lo que necesita? Obviamente ganar las elecciones próximas, legislativas, para tener más asientos en el Congreso de la Nación y poder impulsar estas leyes que todavía desconocemos que van a incluir, ¿no? Digo, ¿qué importancia que van a tener estas elecciones? Porque muchos piensan que las elecciones legislativas o intermedias no tienen tanto peso. Yo creo que esta semana de lo que se está hablando es de esto, y ahora comentás o das a hablar o das a entender de proyectos y todos dicen, bueno, pero las elecciones van a pesar. Me parece que debe ser las elecciones legislativas desde que hace tiempo de hace rato. No tienen un peso importante para el gobierno. Tal cual. Tami, ¿querías agregar algo? Sí, para que sepan un poco por qué va a ser importante el 9 de abril. Porque por un lado van a tener en la calle una gran movilización acompañando a los jubilados, pero por otro lado adentro del Congreso, y eso espero que previo pase, al paro. Eso es previo al día paro. anterior. A las 10 de la mañana van a estar sesionando, si tenemos suerte, la Comisión de Previsión Social, y Dania Tabela, que es de la UCR, lo que va a hacer es tratar de llevar su proyecto personal, que es la prestación por retiro proporcional. Esto estaba en la ley base, ¿se acuerdan? Era una especie de PUAM mejorada. Sí. Si este proyecto consiste y llega al fin y tiene un dictamen, ¿de qué se va a tratar? De que las mujeres accedan a la PUAN a los 60 años y que se midan los aportes con una base de 10 años, de 10 a 29 años, en donde te va aumentando 1,5% el haber mínimo, que es la PUAN, ¿sí? Sí. No se entiende todavía mucho cómo es la cuenta, pero eso sería como la base del proyecto. Obviamente, Unión por la Patria, la izquierda y demás no están de acuerdo, porque sería renunciar a la moratoria, a la prórroga de la moratoria, Claro. que es lo que se está buscando. Bien. Bueno, a ver, Belú, ¿qué más Seguimos tenemos? con las ¿Qué consultas. Sí. Tengo 58 años de edad y 39 años de aporte. Trabajo en una empresa del Estado. Tengo HIV y hepatitis C. ¿Me podría jubilar con el 100% del sueldo? Con el 100% del sueldo hay que ver, porque lo que vos tenés es la posibilidad de acceder a una pensión. En realidad tenés años de aportes, a un retiro por invalidez. Tenés posibilidades, no tenés por qué seguir trabajando. Hay que consultar bien tu sábana de aportes y ver cómo te podés llegar a jubilar. Quizás no con el 100%, la tasa de sustitución es de un 70%, pero sí mejorado lo que sería una PUAN y una jubilación mínima. Hay un par de consejitos antes de seguir con este tema y mucho más. Hacer una apreciación con respecto a lo que aconteció en las calles de la ciudad el día miércoles en el contexto de la marcha de los jubilados y en las inmediaciones del Congreso Nacional. Una apreciación que la voy a hacer no desde lo jurídico, no desde lo político, porque no es lo mío, pero sí como referente en materia de seguridad social, como conocedora de todos los problemas y de todos los reclamos que vienen atravesando los distintos gobiernos con respecto a lo que tiene que ver con la vida de los jubilados. Esta marcha vino en las horas previas acompañado de una autoconvocatoria, los autoconvocados, entre ellos hinchas de distintos clubes de fútbol, más precisamente Barra Bravas, que creo, a mi entender, utilizaron a los jubilados como camino para generar violencia. El cierre de la jornada del miércoles 12 de marzo fue realmente doloroso.
fue realmente tremendo porque, bueno, sabemos, esto lo quiero reforzar y lo quiero reiterar en el día de hoy en la emisión de Lo Justo y Necesario, policías heridos, civiles con lesiones, patrulleros y motos con daños, contenedores de basura que fueron vandalizados y prendido fuego. Y el tema terminó, la jornada terminó, ustedes están ahí viendo imágenes, terminó con 114 detenidos, de los cuales 25 ya venían con antecedentes penales. La jueza, en primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas número 15, Karina Andrade, los liberó de manera vertiginosa, de manera rápida. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron los argumentos para esta liberación? Que no había actas, que no había precisiones y que de alguna manera lo que se estaba poniendo en juego, y quiero leerlo lo más textual posible, que se estaba poniendo en juego el principio, el derecho constitucional fundamental, que es el derecho a la protesta y el derecho a manifestarse en un contexto de democracia y en una marcha de vulnerables. Y además dijo que fue en el marco de priorizar los derechos. Yo digo los derechos, de priorizar los derechos de los detenidos, los derechos el derecho a manifestarse, el derecho a la protesta y el derecho del resto de la sociedad, y el resguardo por sus vidas, y la vandalización, porque vandalizaron todo lo que encontraron en el camino. Dejaron una ciudad realmente destrozada, con un gasto que va a superar, por estas horas estaba tratándome de informar, y que ya llega a los 460 millones de pesos, que los pagamos todos los ciudadanos de la Argentina. Y el tema es, no había precisiones. Ahora, pero había pruebas a través de videos, a través de imágenes, a través de fotos, y acá va el sentido común. Acá dejo a la periodista que está dedicada al tema de la seguridad social y de las personas mayores, de los jubilados, y digo, ¿no había posibilidad de una restricción de libertad en forma preventiva? Hasta tanto se averiguara y se llegara a las conclusiones. Bueno, la cuestión es que la jornada tuvo a los violentos vestidos de solidarios, acompañando a los jubilados, cuyo único fin era lo que ustedes ven en las calles: vandalizar todo, destrozar todo, romper todo, porque esto fue lo que pasó. Bueno, a todos esos violentos los voy a desasnar. Como decía mi abuela, para el que no lo sabe, ¿qué significa desandar? Mi abuela me lo explicaba, que significa enseñar algo que el otro no sabe, sacarlo de alguna manera de su indiferencia o de su ignorancia. Entonces les cuento a los violentos, porque los violentos no acompañaron, los violentos no se solidarizaron, los violentos solo trabajaban para ellos. Las marchas de los jubilados comenzaron en la Argentina en 1990. Comenzó primero en Plaza Lavalle, después como que se retransformó en ollas populares, y después finalmente las marchas comenzaron en 1991 a llevarse adelante en las inmediaciones del Congreso Nacional. ¿Quién encara todas estas marchas? Norma Pla, una mujer que se encuentra en una situación en determinado momento de vulnerabilidad porque había quedado viuda y su marido fallecido le había dejado derecho a una pensión que era una pensión mínima, y a Norma Pla no le alcanzaban 150 pesos para vivir. Norma Pla había trabajado toda su vida, desde los 13 años prácticamente hasta el momento que falleció, porque falleció joven, a los 63 años, pero siempre había trabajado en la informalidad. Nunca le habían pagado los aportes, entonces no tenía derecho a la jubilación. Cuando Norma Pla fallece, muere, siguen otros su legado, y estas marchas en el Congreso Nacional, que muchos la vivieron como una parte molesta de la escenografía porteña, se convirtió en un símbolo.
A los violentos les quiero contar esto, porque no tienen la menor idea lo que acompañaban y se convirtieron en protagonistas sin permitir que la sociedad pudiera entender lo que los jubilados estaban reclamando. Y tampoco permitieron los violentos que los jubilados pudieran contarle a la opinión pública a través de los medios cuáles eran sus necesidades, cuáles son sus necesidades. Yo quiero decirle a los violentos, que hubieron jubilados que quisieron marchar y no pudieron frente a estas imágenes, que hubo gente de buena fe, personas que quisieron acompañar y se volvieron a su casa, y también en sus hogares había jubilados que creen que esta forma de reclamar, no, porque no pueden salir a la calle, porque no tienen capacidad de transitar, porque no quieren. Bueno, toda esa gente, la que quiso acompañar de buena fe, la que quiso marchar de buena fe y la que estaba en su casa leyendo los portales o viendo los canales de televisión, no es esto lo que quieren, no es la sociedad que quieren. Entonces, quiero hablarles. Dejo a los violentos, ya no me interesan más, quiero hablarle a la sociedad. La mejor manera que esta gente no tenga protagonismo en los portales, en los medios de comunicación, y que no logren hacer esto que hicieron el día miércoles, dejar una ciudad destrozada y tapar el verdadero objetivo de esa marcha, que era el reclamo por actualización de haberes, el reclamo por prórroga de moratoria. Es que la sociedad toda no polarice cuando se trata de los jubilados. Nos tenemos que ocupar todos de los jubilados. Todos tenemos que estar juntos, transitar el mismo camino para que la situación de ellos mejore y para que no tengan más necesidad de realizar marchas, y que estos violentos no lo utilizan como herramienta para ejercer la violencia, para destrozarlo todo, para vandalizar, para dividir a la sociedad y para enviar un mensaje totalmente confuso y que está muy lejos de la realidad. Quería, por supuesto, hacer mi apreciación con todo este tema porque, bueno, obviamente que no brego por nada que sea de esta manera. Creo que los jubilados tienen derecho a seguir marchando. Lo que la jueza aplicó para los delincuentes es lo que debería aplicarse para los jubilados o para cualquier otra persona que quiere marchar. Sabemos que vivimos en democracia, sabemos que tenemos el derecho a la protesta y al derecho a la manifestación, pero tranquilos, sin agredir absolutamente a nadie, sin romper calles, sin quemar, sin herir. Bueno, el tema es, los jubilados, que eran el centro o deberían haber sido el centro de la jornada del día miércoles, pasaron a segundo plano. ¿Saben lo que yo hice ese día? Me iba encontrando con la gente por la calle o inclusive a muchos compañeros de trabajo, a mi familia, y les preguntaba, ¿ustedes saben lo que reclaman los jubilados hoy? No sabían, porque esos reclamos se habían tapado por la violencia. Bueno, el tema es, ¿siguen las marchas? Seguramente sí. Lo importante es destacar que los jubilados decidan marchar o se queden en su casa. La mayoría tiene necesidades, la mayoría necesita, valga la redundancia, de manera urgente mejorar los saberes jubilatorios, y lamentablemente tenemos que decir que esta marcha que se usó como herramienta para ejercer el vandalismo es una marcha que se perpetuó por los años y que traspasó los gobiernos. ¿Esto qué indica? Que el mayor reclamo o el reclamo más profundo o el que marca la diferencia no se solucionó. Por ahora no lo solucionó ningún gobierno, que es el tema de la actualización de haberes. Quería un poco hacer un resumen y mi apreciación de lo que yo había vivido y sentido el día miércoles, que lo viví y lo sentí con mucho dolor. Ahora sí sigo con la información que tiene que ver con lo estrictamente previsional y que les cuento que en el día de ayer se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de febrero por parte del INDEC,
2,4% de inflación, que se traslada este 2,4% al aumento que van a tener en el mes de abril, jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Y mientras ustedes ven los nuevos montos, los que van a regir a partir de abril, ¿qué les cuento? Les cuento que este 2,4% alcanza a todas las jubilaciones y pensiones nacionales contributivas, a las pensiones no contributivas, a las asignaciones familiares, a las asignaciones sociales y a las asignaciones que se pagan por única vez. Y también, importante esta información, establece los topes en los jubilados, el nuevo tope para cobrar el bono, y establece en los trabajadores el nuevo tope para cobrar las asignaciones familiares. Estos son los montos entonces. Ahí tenemos haber mínimo y máximo, que lo pueden ver. Tenemos el tema de la pensión universal para el adulto mayor, de cuánto es el monto en abril, que representa el 80% del haber mínimo vigente, y pensiones no contributivas el 70% del haber mínimo vigente. Recordemos que de todos estos ítems que ustedes están viendo, el haber mínimo, la PUAN y las pensiones no contributivas, a estos números que ustedes están viendo en pantalla, hay que sumarles el bono. ¿Tenemos más datos? Sí, tenemos más datos, porque también están los aumentos en las asignaciones familiares. Ahí lo estamos viendo. Asignación universal por hijo y embarazo tienen exactamente un monto unificado, 102.693 pesos. Y en el caso de asignación familiar por hijo, 51.348 pesos. ¿Qué más les quiero contar? Les quiero contar que por el momento no hay novedades con respecto a aumento en beca Progresar y en tarjeta alimentar. Quiero dar el dato de tarjeta alimentar, porque la tarjeta alimentar se paga en un cronograma unificado con asignación universal por hijo, y que el tope máximo de ingresos familiares para cobrar asignaciones familiares en abril queda en 4.112.000 pesos. Por último, y para ir cerrando esta primera parte del programa, un dato importante: ¿cuándo comienza el pago del mes de abril con el bono para las mínimas y con los nuevos montos con el 2,4% a partir del 9 de abril? Entre el 9 de abril y el 23 de abril van a cobrar todos aquellos jubilados y pensionados nacionales contributivos con haberes que no superen el mínimo. Recordemos que el haber mínimo queda en abril en 285.820 pesos, y entre el 24 y el 30 de abril, jubilados y pensionados nacionales con haberes que superen el mínimo. Y en el caso de las pensiones no contributivas, que es coincidente con todo el universo de asignaciones familiares, el cronograma empieza el 9 de abril. Pensiones no contributivas particularmente, que son los beneficiarios de ingresos más bajos, entre el 9 y el 14 de abril se extiende el cronograma de pago, 2 terminaciones de documento por día hábil.